como todos los jueves, aquí estamos, en Voces de la Naturaleza. David Arias Canela y Paino Abreu quien les habla. Estamos con ustedes para conversar diversos temas ambientales. David, ¿cómo está? Estamos muy bien. Bien. David, vamos a conversar, sí, como dije al principio, algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la semana pasada, precisamente el mismo jueves que estuvimos aquí, salió en los periódicos, la noticia, y evidentemente fue una realidad, de que hubo unos escapes de gases de los tanques de combustible de la Falconbridge, aquí en la zona de Jaina, ¿verdad? Jaina, sí, ¿Tú te has enterado bien de qué fue lo que pasó ahí? sí, eso específicamente en la zona de Quitasueño, en Jaina, donde la Falconbridge, o Startaníquer ahora como se llama, tiene su tanque de depósito. Ellos colocan el combustible ahí y por medio de un oleoducto, o sea, de una tubería que va desde Jaina hasta Bonao, allá hasta la misma empresa, hasta la misma mina. Ellos, La Loma de la Peguera. Sí, hasta la misma Loma de la Peguera, ellos envían por tuberías. ¿Qué sucede? A veces se obstruye, y eso fue una de las cosas que pasó. O sea, el combustible se ataja, entonces al atajarse provoca, ¿verdad?, que haya una emanación de combustible, o sea, un mal olor, y eso estaba afectando efectivamente a la población. Hubo parte de la población con mareo, con vómito, niños internos, hubo que despachar algunas escuelas cercanas a la zona, y también parte del combustible, según se ha estado analizando, no es un combustible tan bueno como el que existía antes, sino que el que le dicen nafta, que es un combustible muy volátil, que cuando se calientan los tanques también puede evaporar parte de esos combustibles, y eso entonces produce esos malos olores que perjudica a la población de Jaina. Pasa que la Falconbridge, o Startaníquer, como dices tú que se llama ahora, según la explicación que yo oí de sus técnicos en algún momento, han tratado de bajar el costo de producción, especialmente en la parte que tiene que ver con el combustible, y han, no sé si adaptado los hornos a esos fines para quemar este tipo de nafta, que como tú dices, desprende este tipo de olores. Pero me habían dicho que era un problema de la temperatura, de que estaba subiendo la temperatura. No es así entonces. Sí. Es un atascamiento de la tubería que se produce por alguna razón de los propios gases, sistemas de cámaras, o sea, de aire. Vamos a decir que ambas cosas, porque también el Ministerio de Medio Ambiente recomendó enfriar los tanques, porque como este combustible es más volátil, al calentarse los tanques también hay una evaporación. Pero son los dos factores que influyeron, ¿verdad? Porque cuando esta situación no dura mucho tiempo, porque esto dura una semana, 2 semanas, enviando ese combustible a los depósitos que tienen allá en Loma Peguera, en Bonao, y inmediatamente envían esos combustibles, ya pasa el problema. O sea que el trasiego, transporte o envío de combustible desde los tanques de Quitasueño Jaina hasta Loma de la Peguera, donde la planta de la Falconbridge está instalada, no es permanente, no es continuo. Eso no es continuo. Es por momentos, lo trae un barco, depositan en el tanque, lo envían a los tanques de allá. Correcto. Y entonces ya ahí termina eso. Sí. Por eso fue que yo vi que ellos dijeron que bueno, que en un lapso de una semana, 20 días, se resolvió el problema. Exacto, correcto. Bueno, pues gracias entonces que eso no es un problema mayor, porque la verdad es que yo no me quisiera ver en ese trance de estar respirando un gas como ese, porque todo el mundo sabe lo que son los gases duros, fuertes, como el propio gas de cocinar. Cuando tú abres un tanque y no prendes rápidamente la estufa, tú sientes ese olor terrible, ¿eh? Sí, muy fuerte, correcto. Miren, ingeniero, antes de pasar al siguiente tema, es bueno decir también que aquí la parte industrial debe pensar siempre en el crecimiento y en el crecimiento poblacional. O sea, cuando una empresa se instala, debe comprar una área suficientemente amplia, de tal manera que cuando sucede un problema como este, la comunidad no sean afectada. Esa comunidad está demasiado cerca. Pero no me venga usted a decir, venga acá, vamos a aclarar esto. Sí. Porque no me venga usted a decir que eso es un problema de los empresarios. No, es el Estado y sus instituciones, empezando por el Ministerio de Medio Ambiente, donde usted trabaja, que tiene que poner el ordenamiento y la reglamentación para que esas cosas no ocurran. Primero, el lugar donde se va a instalar este tipo de instalaciones, valga la redundancia,
pues tiene que ser un lugar apartado, pero también tiene que haber un ordenamiento territorial para que alrededor de esos sitios no se instale poblaciones, Exacto. porque entonces estamos en lo mismo. Exacto, pero fíjese que son dos cosas. Lo primero que usted dice, eso es correcto, el ordenamiento, la falta de un ordenamiento territorial es lo básico en este país. Tenemos más de 20 años nosotros hablando sobre esa necesidad. Y todavía no hemos comenzado. Sin embargo, también está, por parte de la compañía que se instalan. Entonces, fíjate, el primer parque industrial aquí en la Máximo Gómez pasó lo mismo. Compraron un espacio de terreno muy pequeño, porque la empresa era pequeña, y comenzó a crecer la empresa, y ahora la empresa tiene que mudarse, porque la población también se mudó alrededor. Comenzaron mudándose los empleados que no protestaban, y después se mudaron las personas que no son empleados, y ahí viene el problema de la protesta. Eso es verdad. O sea que es un problema más grave, mayor. Pero lo que usted dice, lo básico es un plan de ordenamiento territorial, pero también las industrias deben invertir en espacios considerables, porque cuando se colocaron esos tanques ahí, por ahí no vivía nadie prácticamente. Bueno, eso es el problema de falta de ordenamiento territorial, Ajá. entonces origina estas cosas. Bueno, vamos a hablar, David, del tema que realmente nos interesa hoy, que es el de los incendios forestales. Como todo el mundo sabe, pues nuestro país, realmente uno no distingue mucho las estaciones del año, pero la verdad es que estamos en primavera, pero uno cree que ya es verano, ya los calores comenzaron, y cualquier situación en los bosques origina. Ahí en pantalla estamos presentando por una foto de lo que salió en la prensa de hoy, para mostrar lo que ocurre con los incendios forestales. Detrás de ese agricultor que está abajado ahí, hay un inicio de fuego ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la montaña? Bueno, son diversas razones las que provocan los fuegos, pero la mayor de las razones es el conuqueo de montaña. Es el interés de pequeños agricultores que queman bosques para hacer conucos, y estas quemas se producen en cualquier sitio, en cualquier lugar. Fíjense, por ejemplo, fíjense eso. ¿Cómo puede usted creer que situaciones como esas se produzcan en plena cordillera central, en plenas cuencas hidrográficas? Dentro de parques nacionales también. Ese es un parque nacional, ese es el parque Bauruco. José del Carmen Ramírez, ese es del Carmen Ramírez, pero la primera foto que apareció es el parque Bauruco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí, David? Dime. Mire, hay dos cosas. Primero, como usted dice, la época del año. Calores fuertes y viento. Eso es un caldo de cultivo para que los incendios se propaguen con facilidad. Segundo, es la época de preparación de terreno por parte de estos agricultores para sembrar con la primera lluvia de mayo, ¿verdad? Eso todos los años es la época de mayor incendio en el país. O sea, son dos factores que se dan de manera normal. Ahora, hay otros factores que el gobierno central debe saberlo. Y yo sé que el presidente, el licenciado Danilo Medina, si lo sabe, va a actuar inmediatamente. Y es que en el Ministerio de Medio Ambiente está el programa Quiqueya Verde, que ustedes conocen. Entonces, ¿qué sucede? Que ese programa tiene brigada de hombres. Entonces, en esta época lo retira porque como no está lloviendo, no hay siembra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas personas que viven, que antes eran conuqueros? Bueno, vuelven a su conuco, porque no tienen una continuidad en el pago de su salario, en de su alimentación. Entonces, este proyecto hay que mantenerlo con fondo continuo, siempre. Porque en esta época, entonces, ellos estuvieran trabajando en control de incendios, o estuvieran trabajando en darle mantenimiento a la planta que se sembraron. Porque nada más no es sembrar, hay que darle mantenimiento a esa planta también. Claro, y como tú acabas de decir, este es un problema que se produce todos los años. En la época seca, precisamente, los agricultores tumban y se preparan para la época lluviosa. Sí, en este caso ya estamos en abril, ustedes saben que ya en este mes comienzan las lluvias en diversos puntos del país y se arrecian en el mes de mayo. Sí. Aunque el cambio climático ha variado bastante, pero como quiera que sea, en estas islas ese tipo de posibilidades es más real ahora. De manera que podríamos tener bastante lluvia en los días que faltan de abril y en mayo, y ahí se aprovechan los agricultores. Entonces, si el Estado sabe esto, si las instituciones lo saben, especialmente el Ministerio de Medio Ambiente, debe tomar las medidas de precaución necesarias para, en vez de retirar, aumentar la vigilancia
en los parques nacionales y en las zonas montañosas ya desde el mes de enero, enero, febrero, marzo y abril, Sí. ¿verdad? Para evitar o disminuir el conductor de montaña. Eso es una de las soluciones, Sí. pero obviamente el país, aparentemente, si usted agarra un mapa, es pequeño a nivel de la geografía mundial, pero a nivel de nosotros internamente, la isla es grande. Si Sí. coger desde aquí hasta la cordillera central y subir una montaña no es fácil. No es fácil, Por no. eso es necesario que haya medidas de prevención muy importantes. Y yo, además de esas que hemos dicho aquí, yo creo que la más importante de todas las medidas que se pueden tomar es hacer un censo real de los habitantes que viven en la cordillera central y especialmente en las cuencas hidrográficas más importantes de la República. Ya no decir los parques, porque en los parques no debe vivir nadie. No. De hecho, es muy difícil que la gente viva directamente en los propios parques, pero ellos entran, Entran al parque, queman, hacen su conuco, vuelven a su casa y se mantienen en esa situación. Pero de hecho, con todas esas situaciones o esas personas que viven en lugares donde hay un peligro inminente relacionado con la zona de producción de agua de la República, debe ser solucionada con un método más real, más específico, más realista. Por ejemplo, el tema del pago por servicios ambientales, Sí, que tanto hemos hablado aquí, es una de las soluciones clave. El Estado Dominicano tiene que gastar dinero en eso, porque, óyeme, ¿cuánto vale un bosque? Eso tiene precio. Eso vale todo el dinero del mundo, porque el bosque es lo que protege el río. Y el río, ¿qué vale un río? Óigame, entonces es mejor pagarle a esta gente que vive en la montaña para que cuiden los bosques, en vez de perseguirlos por el conuco que hacen, es pagarle para que cuiden los bosques, porque si ellos tienen algún nivel de ingreso, van a dejar de tumbar y van a dejar de hacer conuco. No, y sí, correcto, y además ese tipo de actividades de agricultura, ¿verdad?, continua, se puede cambiar por una agricultura más permanente, por frutales, por maderables, y además de recibir un ingreso, pueden recibir otros ingresos. Pero usted dijo algo importante, usted habló de inventario y habló de personas. También hay otro problema que hay que decirlo, señores. Nuestras montañas están siendo invadidas por nacionales haitianos. Ahora mismo, en cada vez que vamos a la montaña, encontramos conuqueros que son habitantes haitianos. Entonces, en esa parte de la cordillera central con la frontera, es una situación difícil. Y en los haitíes también es una situación difícil. Porque ya muchos de los agricultores dominicanos han bajado de la montaña. Han bajado de la montaña y se han dedicado al motoconcho, y se han dedicado a la zona franca, y se han dedicado a otro trabajo, por varias razones. Sin embargo, entonces, esos espacios que lo están dejando los dominicanos, están siendo cubiertos por los haitianos, ingeniero, y eso es un problema real. Es un problema real que hay que buscar una solución. Si hay que buscarle comida a esas personas, a esos haitianos, si hay que buscarle solución, sea con los comedores económicos, con lo que sea que se le busque, pero hay que evitar que esas personas también continúen haciendo incendios y conucos en la cordillera. Bueno, mira, vamos a hacer dos propuestas en este programa. Una es dirigida al Ministerio de la Fuerza Armada. Correcto. Nosotros creemos que el Ministerio de la Fuerza Armada, con toda esa cantidad de militares que paga el Estado Dominicano, con el presupuesto, con el impuesto de nosotros los dominicanos, debe servir un poco más que para los fines de preservación de nuestra frontera o de nuestra seguridad fronteriza. No, debe servir también para proteger al país de esa inmigración. Es decir, cuando habla de seguridad, pensaba en guerra. Aquí no vamos a tener guerra. No, aquí no. No creo que haya una guerra jamás en la isla. Si la hubiera, bueno, el ejército también debe estar para eso. Pero, óigame, lo mejor que puede hacerse con el ejército dominicano es que proteja la frontera de nosotros de la parte de inmigración ilegal que existe, porque ese es el problema mayor. Entonces, ahí le proponemos esa idea, que se dedique mayormente la milicia dominicana, el ejército dominicano, a proteger la zona fronteriza de la entrada ilegal de haitianos. Es decir, que por un lado se legalice el tema de los migrantes haitianos, a los que se necesita en el país para laborar en la agricultura, en otras industrias, pues se le otorgue su visado correspondiente, ¿verdad? Y a los que están ilegalmente, impedirlo por todas las formas posibles. La otra propuesta es que si es verdad que aquí
reclamamos el 4% para la educación dominicana, y eso es correcto, está muy bien, excepto la idea que tienen los maestros que creen que para que se les pague de sueldo nada más, y tiene que ser para la educación completa. Entonces, muy bien, podemos asignarle el 1% del presupuesto nacional a proteger nuestras cuencas hidrográficas y nuestros ríos. De esa manera vamos a poder tener dinero para comprar tierras donde sea necesario, donde la protección sea estricta. Sí, esas tierras tienen que ser del Estado. Ahí no puede haber absolutamente ningún tipo de actividad económica, ni conuco, ni nada que no sea bosque, ¿verdad? Y lo otro es para pagarle a la gente que vive en la montaña para que cuide esos bosques, de manera que podamos tener dinero seguro, y continuo, ¿verdad? Continuo, sí, amplio y extenso, sí, para resolver esta situación, porque lo otro será quejarnos el año entero y fotografía en los periódicos y eso, pero realmente en la práctica no vamos a solucionar el problema de la deforestación y de la disminución de los cauces de nuestros ríos. ¿Verdad? Eso es correcto. Están diciendo que hay que terminar el programa, de manera que llegamos al final. Uno cree que 20 o 30 minutos es mucho tiempo, pero no son nada, se pasan demasiado rápidamente. Hay que hablar muchas cosas con el pueblo dominicano. Así que hasta el próximo jueves, amigos y amigas.